Aquí comienza esta segunda sesión de la semana en Wall Street, marcado por esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, expectación mundial, y de momento vemos caídas en los principales índices de Estados Unidos. El S&P cede un 0,46%, 5.649 puntos también, caídas algo más pronunciadas para el Nasdaq. Las tecnológicas siguen perdiendo fuerza en las últimas semanas, hoy menos 0,80% hasta los 19.650 enteros, y el Dow Jones un poquito más fuerte, también en negativo, 0,29% abajo hasta los 41.717 puntos. Pendientes de datos importantes, ya reunida la Reserva Federal. Por cierto, esta semana tenemos reunión clave para Powell, también para Donald Trump. De momento iniciamos esta segunda sesión de la semana en negativo, caídas en los tres principales índices en Wall Street. Seguimos mirando a últimas horas para hablar precisamente de Donald Trump. Saben que los aranceles están siendo uno de los principales motivos de preocupación en los mercados, también uno de los motivos por los que vemos caídas de nuevo en Wall Street. Les contamos una última hora. Wall Street Journal informa de que el equipo de Trump ha explorado un plan simplificado para aranceles recíprocos. Los funcionarios de la administración Trump están enfrascados en un debate sobre cómo implementar la promesa del presidente de igualar los aranceles estadounidenses con los cobrados por otras naciones, con sus asesores luchando por cumplir la fecha límite autoimpuesta por el presidente del 2 de abril para presentar un plan. Están considerando recientemente la opción de simplificar la compleja tarea de diseñar nuevas tasas arancelarias para cientos de socios comerciales de Estados Unidos, clasificando a los países en uno de tres niveles arancelarios. Es lo que apuntan varias personas cercanas a las conversaciones políticas. Habría tres clases de aranceles. Enfatizan que la situación sigue siendo inestable y podría evolucionar en las próximas semanas. La propuesta fue posteriormente descartada, según un funcionario de la administración. Donald Trump se lo piensa con los aranceles, se pretende incluso están debatiendo clasificar a los socios comerciales en varios niveles. Pendientes de los aranceles de Estados Unidos, de las amenazas de Donald Trump, vamos a analizar precisamente esta segunda sesión de la semana y lo hacemos con Víctor Hugo Rodríguez, Negocios, Televisión América. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes. ¿Cómo ves esta segunda sesión en Wall Street? Bueno, fíjense bien, yo ayer cuando me estaba hablando con Manuel al principio de todo este proceso, estaba sumamente positivo. Recuérdense que hay una cantidad de cambios desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de cómo están las curvas. Ahorita acabas inclusive de decir lo que nos llama muchísimo la atención, que es el hecho de que muchos miembros de la administración del presidente Trump están bastante preocupados por el enfoque que realmente se le ha dado a todo el proceso de los aranceles y se están reuniendo precisamente por tratar de dar un mensaje cohesionado. No solamente tiene al secretario de Comercio, sino al secretario del Tesoro. Yo creo que lo interesante, porque tenemos enfrente de nosotros esta importante llamada entre Putin y Donald Trump, es las expectativas. Y me gustaría también, no sé qué impresiones ustedes tienen por allá por Europa, pero creo que el evento más importante del mercado de per se el día de hoy va a ser eso que va a decir Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, en esa conferencia creo que es a las 18 horas de España, 1 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, en San José, California. Muy pendientes de esta segunda sesión de la semana, como bien decíais. Sí, por muy supuesto. Pendientes. Sí, Víctor, decía que muy pendientes, ¿no?, de esta llamada, de estos aranceles. ¿Cuál puede ser la clave? Aparte de NVIDIA, ¿no?, que tenemos una cita muy importante hoy a las 6. Mira, desde el punto de vista de los aranceles, sería especulación mía ponerme ahorita, obviamente, a tratar de descifrar. Allí los rumores que hay es que antes del 2 de abril, como tú bien lo dices, hay que ponerse de acuerdo. Fíjate tú, pero hay una cosa interesante que le interesa a todos aquellos que están siguiendo el mercado, que es qué podría decir este señor en esta conferencia que tiene, porque realmente él va a ser lo que se llama en inglés el keynote speaker, que va a tener un rol fundamental en todo eso. NVIDIA, como tú sabes, se ha convertido en la infraestructura central para casi todas las aplicaciones de inteligencia artificial, y obviamente los chips es, como diríamos nosotros, el nuevo oro negro o el petróleo. Lo que nosotros consideramos es que hay una demanda masiva por algo que se llama el Blackwell, que es una tecnología sobre la cual él va a estar hablando, sobre todo lo que tiene que ver con esa infraestructura. Además, fíjate bien, algo interesante que él podría tocar hoy, según las notas que nos llegan, como es el hecho de las aplicaciones en lo que sería la inteligencia artificial física, quiere decir los robots autónomos y los autos como los que tiene Tesla, Wayne y otras compañías. Además, él va a volver a hacer un hincapié, y esto creo que le prestemos muchísima atención, a todo lo que es, lo que en inglés se llama el Capital Expenditure, que es el CAPEX, donde dice que va a haber alrededor de $2 trillones
de inversión durante los próximos 3 años. Recordemos que mucho de esas inversiones se van hacia lo que serían esas tarjetas importantes, esos chips que genera Nvidia, además de que obviamente muchos están diciendo que apenas estamos en el año número 3 de una revolución que puede durar entre 8 a 10 años, probablemente pudiese ser una oportunidad de compras, pero el mercado, como bien lo dices, con todo lo que está pasando y con toda la incertidumbre, no termina de estar convencido y nos preocupa muchísimo qué es lo que va a pasar exactamente con una llamada que llena las expectativas a otros niveles de lo que pueda salir y que diga la Casa Blanca de lo que le diga Putin con respecto a la paz en Ucrania, que es sumamente importante para Europa, para América y para todos en el mundo, incluyendo el precio del petróleo. Bueno, Víctor Hugo, pues seguimos desde luego muy atentos a cómo se lo toman también los mercados, todo el mundo ya pendiente de esta llamada histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Muchas gracias por estar con nosotros, un placer, encantado. Nos vemos a las 4 en el cierre, muchísimas gracias, buen negocio. Nos vemos, un placer, Víctor. Nosotros que empezamos ya con esta programación especial, como les decimos, todo el mundo está pendiente de lo que sucede en el Kremlin, en la Casa Blanca. Vamos a estar con imagen desde allí, vamos a estar con los mejores expertos. Comenzamos programación especial intentando desentrañar, analizar qué va a surgir a partir de esta llamada, qué concesiones habrá por ambas partes, las condiciones de Vladimir Putin, las cesiones de Donald Trump, también cómo se lo toman en Europa. Ven ustedes ahora mismo esta imagen, la Casa Blanca, el Kremlin. Hace escasos minutos veíamos a Vladimir Putin, ya va un poquito tarde, terminaba eso de las 2:10 su comparecencia, se espera entre las 2 y las 4 esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Aquí atentos a todas las últimas horas y también, como siempre, al mejor análisis. Para comenzar esta programación especial, para comenzar el análisis, tenemos con nosotros a Covadonga Torres, profesora de Derecho y doctora de IA en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Covadonga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues esto es frenético, es un ritmo frenético y me estaba recordando históricamente esa crisis de los misiles, ese teléfono rojo. Sin embargo, aquí ha cambiado, ¿no? Antes eran enemigos, ¿no? Estados Unidos y Rusia, ya nos encontramos con que son aliados estratégicos. Aunque yo espero bastante de esta llamada, soy sincera. Primero por la actitud positiva que tenía Rusia respecto a las empresas, ¿no? Se hablaba de esa expropiación durante la guerra por necesidades, ¿no? Bélicas, y ahora de nuevo, ¿no? Esa privatización. Entonces ya nos indica lo que esperan de esta reunión y de esta llamada. Así que bueno, y teniendo en cuenta también que Europa parece ser que no está teniendo mucho en consideración sus problemas en los Balcanes. Estamos hablando de Serbia, de Grecia, de Rumanía, bueno, lo que está pasando también en Rumanía. Así que expectante, la verdad, con esta llamada. Y yo soy optimista en que haya un alto al fuego, soy sincera. Se habla, Covadonga, de las condiciones de Putin, de las concesiones de Donald Trump. Se está hablando sobre todo de Odessa y de Crimea. Al parecer, dentro de estas negociaciones, dentro de este alto el fuego, Trump está considerando primero reconocer oficialmente a Crimea y luego entregar Odessa. Son dos de los puntos clave, ¿no? Son dos de las causas de este conflicto. ¿Crees que sería suficiente para conseguir un alto el fuego y que también Trump va a poder, bueno, pues afrontar las críticas, sobre todo desde Europa, entiendo, ¿no? Pues es que a Trump le dan igual las críticas desde Europa, si es que ya lo hemos visto a nivel de aranceles. Nos va a sorprender que ahora mismo al señor Trump le pueda sorprender cualquier tipo de crítica que venga desde Europa. Si ahora mismo Europa, desgraciadamente para nosotros los europeos, no sabe ni a dónde va, ni qué rumbo, ni qué brújula seguir a nivel político, a nivel jurídico. Y no decíamos que esta tarde habría una comparecencia del señor Macron y siempre estamos como respondiendo nosotros, además, a posteriori, ¿no? Pues hacemos una cumbre en Londres, hacemos una cumbre. Creo que sí va a haber un alto al fuego, además que se está hablando de esa máxima presión a Ucrania y Ucrania al final va a tener que ceder por una cuestión de efectivos, una cuestión de que no puede aguantar más. Y Estados Unidos ha apretado, está exprimiendo y ha dicho, no, aquí las condiciones las pongo yo. Y curiosamente, lo que ha pasado en Israel me ha dado que pensar que ahora mismo ese alto el fuego en Ucrania para Trump sería un símbolo de éxito, teniendo en cuenta que ahora mismo no, ese alto el fuego en Israel parece ser que ya no va a seguir esa tregua. Dicen que sí, que a lo mejor Netanyahu va a hablar en los próximos días, pero tengamos en cuenta que ahora mismo sería un pin que se podría colocar el señor Trump diciendo yo he conseguido el día de hoy esa llamada histórica que recuerda, ¿no?, al teléfono rojo, ese armisticio y que quizá sea el momento de una paz en Europa, pero que lo que digan los europeos al señor Trump le da lo mismo. Decía Kaja Kallas, ¿no?, el otro día, no, es que parece ser que Rusia exige en las negociaciones como si hubiera ganado. Y digo, señora, sea usted consciente de que ahora mismo quien tiene ahora mismo el poder sobre la mesa, nos guste o no nos guste, es Estados Unidos con Rusia, no a pesar de Rusia, es
con Rusia. Esa es la diferencia. No es que a pesar de Rusia va a conseguir ciertos de sus objetivos, es que es con Rusia. El hecho de que Estados Unidos haya negociado con Rusia nos sorprende. A mí no me sorprende en absoluto. Que yo no tengo amigos, yo tengo aliados estratégicos, y si antiguamente se hablaba de un telón de acero, ya no existe ese telón de acero, y ha aprovechado tanto Estados Unidos como Rusia la crisis que tenemos en Europa. Se habla de este ejército europeo, decía, ¿no?, esta mañana, si no me equivoco, creo que era en Praga, si decían en Praga ahora mismo que teníamos que se rearme, digo, pero ¿en qué momento vamos a rearmar si tenemos el problema de Serbia, Grecia, Rumanía? Estamos en una situación crítica, pues están aprovechando, ¿no?, esta cobertura para que las críticas le dan lo mismo. Y han hablado también de las tierras raras. Justo. Y del litio. A Rusia le interesa el litio. Rusia y Estados Unidos no quieren seguir una guerra, quieren ganar la cuarta revolución industrial. Si quieren el litio es por la inteligencia artificial y los coches eléctricos, que recordemos la crisis que tiene Volkswagen. ¿Realmente le interesa a Rusia y a Estados Unidos continuar con una guerra sabiendo que ahora mismo tienen en el diálogo la voz cantante? Pues claro que no. Si quieren el litio, quieren la cuarta revolución industrial y poner sobre las cuerdas a China, pero bueno, es que China es poderosa. China es un actor en este juego estratégico que está en la sombra, pero sabemos que domina completamente la situación. Y no se ha pronunciado que sepa durante el día respecto a Rusia ni esa llamada, pero sabemos que aquí el tercer actor principal, después de Rusia y Estados Unidos, no es Europa, y se llama China. Precisamente, Covadonga, hablabas tú de este reparto, ¿no? Donald Trump hablaba este domingo de un reparto de territorios, hablaba también de las centrales eléctricas. ¿De qué se va a debatir? ¿De qué se va a hablar? Porque también se habla mucho de la arquitectura de seguridad en Europa. O sea, no es una llamada solo para resolver el conflicto en Ucrania, ¿no? Es una llamada para repartirse el nuevo orden mundial, se puede decir, para crear un nuevo orden mundial. Es que ya hace tiempo que hay un nuevo orden mundial, simplemente a lo mejor los actores europeos se han dado cuenta con el guantazo de realidad que ha sido esa unión entre Estados Unidos y Rusia. El nuevo orden mundial ya existe desde hace muchísimo tiempo, esa Agenda 2030, ese tipo de objetivos que hemos visto que la naturaleza no nos ha perdonado. Sí hemos dicho mucho energía renovable, mucho eco, mucho verde, y sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Quién controla el gas? ¿Quién controla el petróleo? Y las centrales nucleares que hemos mal clausurado, que eran sumamente necesarias. Así que el rearme de Europa, a nivel de números, ahora mismo es inviable. Primero por una negociación de toda Europa que tiene que estar de acuerdo. Curiosamente, ese nuevo orden mundial parece ser que a Inglaterra no le ha gustado, ni a Francia. Hacemos la cumbre en Londres, pero tú no te habías ido de la Unión Europea. ¿Cómo me queda a mí esto claro? Ahora todos de nuevo somos amigos en este nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque China también está ganando. Es que lo que va a ocurrir con China, Estados Unidos y Rusia, lo que nos afecta a los europeos es no reconocer que no somos parte de esas negociaciones del nuevo orden mundial, que somos meros espectadores. Es que solo hay que ver China, Singapur, Estados Unidos, Rusia. Dicen, no, es que Rusia no tiene armamento suficiente. Decía Ursula von der Leyen, usaban el chip, eso hace 2 años o 3. Se usan el chip de las lavadoras y de repente, ¡buah!, hay que ir todo el mundo a la guerra. Pero no me estaba diciendo usted hace 3 años que no tenían suficientes armas y que usan el chip de las lavadoras. Y ahora me estás diciendo que es la mayor amenaza mundial, que nos van a invadir a los europeos. Que quede claro el discurso. Y cuando el discurso comienza siendo de una manera y deriva a otra, que claro, no esa respuesta circular propia de los políticos, ¿qué me da a entender? Pues que hay una fisura, que ya no somos parte de ese nuevo orden mundial, los europeos. Bueno, pues Europa que se queda atrás, se habla mucho de esta mesa de los niños, ¿no? Se está hablando mucho en las últimas semanas. Te quiero preguntar también por las condiciones de Vladimir Putin, ¿no? Se habla de estos territorios que estábamos comentando, de Crimea, también de las 4 regiones ya anexionadas, se habla de la neutralidad de Ucrania, es decir, que no entre en la OTAN. ¿Hasta dónde crees que puede ceder Vladimir Putin? Porque lo decías tú antes, claro, la posición de fuerza, las cartas, como diría Donald Trump, las tiene Rusia, ¿no? ¿Hasta dónde puede ceder, hasta dónde puede negociar Vladimir Putin? Porque también va a tener que rendir cuentas luego ante su pueblo, si firma una paz que no se respete o que no sea lo suficientemente buena para Rusia. Yo creo que si consigue esas zonas que él aspiraba, yo creo que el pueblo en este caso sí que estaría de acuerdo. No sabemos bien lo que está ocurriendo también por la censura en Europa, lo que ocurre a nivel interno en Rusia, y esto para nosotros pues es como no tener un completo espejo de la situación. ¿Qué ocurre con el pueblo ruso? Pues no lo sabemos bien. Igual que ocurre con Ucrania, no sabemos bien a nivel interno lo que está ocurriendo. Tendrá que rendir cuentas, pero realmente igual que va a ocurrir con Ucrania. Ucrania también tiene que rendir cuentas con su pueblo. Decían, no, esto sería una victoria para Rusia.
Pues hombre, en la balanza de la situación sí sería una victoria para Rusia. Tendrá que ceder un poco, hombre, claro que va a tener que ceder. A mí me interesa también la cuestión de Gazprom con Rusia y Estados Unidos. Si ahora mismo hacen esa alianza estratégica, nosotros, bueno, nuestro bolsillo entre el ejército europeo, es que, bueno, a mí ya la inflación me empieza, yo ya tiemblo con la inflación aquí en Europa, pero desconocemos realmente lo que está ocurriendo a nivel interno en Rusia, aunque todo parece indicar que sería una victoria y a nivel social pues un reconocimiento de una victoria rusa. Y hablaban, ¿no?, de ese día de la victoria que iban a desplegar todo su poderío militar y armamentístico como efectivamente un día de la victoria, y en este caso también Ucrania tiene que responder por los jóvenes que han ido a la guerra. Claro, estamos hablando de familias, es que aquí de todos modos romantizamos mucho lo que es la guerra. O sea, se habla mucho de la guerra y se romantiza la guerra. Estaba viendo escenas de lo de Israel, Palestina, Hamas, y eso es una guerra también, solo que nos llegan imágenes, pues por cuestión de censura, ¿no?, muy limitadas a cuentagotas. No podemos romantizar lo que es una guerra. Pero aquí la señora Kaja Kallas lo invoca rápidamente, la señora Úrsula lo invoca rápidamente y el señor Macron, pero ustedes se han olvidado lo que es una guerra. Y esto es una guerra, y lo de la basification, ¿no?, que están cogiendo a jóvenes con autobuses en contra de su voluntad, eso es una guerra, perdone. O sea, yo creo que en este momento habría que decir hasta aquí. ¿Va a haber un armamento europeo? Seguramente, pero no ahora mismo, sino en los próximos años, porque se han dado cuenta de la falta de poderío frente a Rusia. Así que veremos qué ocurre. Bueno, dentro de esta cooperación entre Rusia y Estados Unidos, te quiero preguntar por otra información que se viene contando en el día de hoy, la venimos contando en Negocios Televisión. Rusia habla de una cooperación espacial con Estados Unidos, un tema también interesante, ¿no? Hablábamos de la inteligencia artificial, el espacio es otro de los focos incluso de tensión, ¿no? Se habla de guerra también en el espacio. Dice Rusia que quiere cooperar con Elon Musk. Es interesante también esta cuestión. Es interesante, pero yo creo que estaremos temblando, ¿no?, en esta unión entre los y estamos diciendo, ¿pero qué está ocurriendo? Pues que simplemente los actores han cambiado de brújula y se han unido. Hombre, pues imaginemos el poderío de Rusia, esa carrera espacial, ¿no?, de los años 70, cómo ha cambiado a una carrera espacial en conjunto. Eso puede ser encomiable. Lo que también me hace pensar que como están viendo el avance de China, que lo que está ocurriendo en China es que es una cosa espectacular, han considerado, ¿no?, esa unión, entre comillas, occidental entre Estados Unidos y Rusia, pues imaginemos a Elon Musk con el poderío también de Rusia y esa carrera. Bueno, es que la carrera espacial en los años 70 siempre fue entre esos dos grupos, ¿no? Contra el telón de acero occidental, Estados Unidos y Rusia. Esto podría ser espectacular, consiguiendo el litio, porque claro, estamos hablando de minerales, quieren el litio, pues lo que podría llegar a esta unión a nivel futuro, ya no solo a nivel espacial, que dicen, ¿no?, y en cuestión de sanidad. Porque cuando tenga los mejores instrumentos de inteligencia artificial para detención de enfermedades, como ya está ocurriendo, de plagas. Bueno, se está hablando hasta del clima, ¿no? Pues imaginemos que ambos pudieran hacer estas cosas. Y bueno, esta es la cuarta revolución industrial y la edición del genoma humano, que ya se está hablando de editar el genoma para cambiar el color de los ojos, quitar enfermedades hereditarias, y esto, como lo tenga Rusia y Estados Unidos, ¿cómo será nuestra descendencia respecto a la suya? Pues hay que ponerse las pilas. Y bueno, también respecto a China, claro. Bueno, pues de momento Europa se queda atrasada, ¿no? Se queda rezagada en esta carrera espacial, por todas las carreras. Te quiero preguntar por esto, porque este jueves tenemos reunión de altos mandos militares en Europa, sí. Macron y Starmer, sobre todo decías tú que Reino Unido no está en la Unión Europea, pero ¿quién lo diría, no? Porque está tirando de todos los países europeos. ¿Qué esperas de Europa en este sentido? Porque se habla mucho de esta coalición de dispuestos, decía más de 30 países dispuestos a ir a la guerra contra Rusia. No vamos a hablar claro, esto de las tropas de paz no es muy creíble. Bueno, 30 países, pero en vez de unidos en la diversidad, como dice Jean Monnet, estamos dispersos en la adversidad. Sí, 30 países, pero que cada uno exige, ¿no?, unas condiciones, como ocurre con Giorgia Meloni en Italia. Ha dicho, sí, guerra, pero sin mis soldados, decía al principio, luego ha dicho, no, a lo mejor sí unos ciertos soldados, pero ¿qué cantidad aporta cada país en este caso? ¿Cuál es su estabilidad política? Y aparte, hablamos de líderes que ahora mismo están en la cuerda floja con lo que está ocurriendo en Inglaterra, los escándalos, ¿no?, del primer ministro, los escándalos de Macron, ahora mismo lo que ha ocurrido con Trudeau en Canadá. Hablamos, bueno, que ha dicho ahora que se acerca a esa Unión Europea. Pues hombre, me sorprende que ahora precisamente sean actores políticos que están en la cuerda floja aquellos que deseen una guerra. Y esto me recordaba a una distopía orwelliana que se hablaba, ¿no?, del Ministerio de Guerra, que siempre hay una guerra perpetua.
y había que dirigirse toda esa guerra. Obviamente los europeos tenemos que defender nuestros intereses y me alegra que haya, ¿no?, que nos hayamos espabilado un poquito, hayamos despertado del letargo, pero ¿cuál es el precio? Que después de esa guerra sigan los mismos líderes que nos han fallado en un principio y ensalcemos su figura. ¿Cómo va a ser esa nueva idolatría? O sea, el mismo que me ha metido en una crisis energética y ahora dice una guerra dirigiendo la atención, porque decía Ortega y Gasset que la atención, el amor es la enfermedad de la atención y la atención lo es todo. En las redes sociales, en nuestro sesgo cognitivo, siempre nos dice una noticia, luego otra, no nos da tiempo a razonar las cosas porque es frenético. Vamos a dirigir ahora nuestra atención a una guerra y luego ¿quién va a rendir cuentas? ¿Va a rendir cuentas el señor Macron? Pues no. Y Ursula von der Leyen, desde luego que no. Qué curioso, ¿no? Toda esta dinámica, pero veremos qué ocurre. Cuanto menos curioso. Encima le sale bien, porque Macron estaba subiendo las encuestas de opinión en Francia, que es el Loa más Covadonga. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por venirte aquí al plató de Negocios Televisión. Muchas gracias. A ti, un placer. Muy buenas tardes. Nosotros que vamos a seguir con esta programación especial a la espera de conocer más detalles de esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ven ustedes ahí la señal de la Casa Blanca, la señal de Kremlin, se hablaba de entre las 2 y las 4. Vamos a seguir analizando este momento histórico. Ya contamos con Adrián Celaya, presidente de EKAI Group. ¿Qué tal? Muy buenas. Adrián, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como decía, una llamada, un momento histórico. ¿Qué esperas de esta conversación entre Putin y Trump? No demasiado, puesto que la llamada se hace, van a tener que decir algo al respecto, pero no espero grandes decisiones todavía, teniendo en cuenta que están hablando de la posibilidad de un encuentro presencial dentro de quizás unas semanas o unos pocos meses, y entonces probablemente estarían refiriendo las grandes decisiones o los posibles grandes acuerdos a ese momento, y las semanas anteriores se dedicarán a prepararlo. Claro, en la llamada de hoy, bueno, posiblemente pues algo tendrán que transmitir, algo, digamos, más o menos positivo, pero no significativo, porque todavía las posiciones están demasiado alejadas. Se ha hablado estos días de la posibilidad de que, bueno, se empiece a mentalizar Ucrania de que tiene que renunciar a Crimea. Bueno, pues es algo que sí, evidente, si se quiere, como un comienzo de negociación, pero que está todavía muy lejos de lo que puede ser, por supuesto, las expectativas de Rusia, pero también el final razonable de un acuerdo sobre territorios, sin olvidar que el acuerdo final va mucho más allá de territorios. Estamos hablando también del futuro institucional de lo que va a ser el resto de Ucrania y de un marco de seguridad estratégica en Europa, que esto es lo más importante, lo que se debería haber probablemente intentado ya hace décadas y que por no haberlo intentado, pues ha sucedido lo que ha sucedido desde el año 2022. Este marco va a haber que negociarlo si realmente queremos que esta sea la última, esta sea la última guerra y que Europa no se convierta en un campo continuo de batalla. Entonces, esa negociación, si se hace, va a tener que ser ya entre Estados Unidos y Rusia, y bueno, pues de una forma o de otra hay que contar con que eso se haga a lo largo de este año. De cualquier forma, Estados Unidos y Ucrania se están moviendo muy lentamente. Y esto tiene como consecuencia que la guerra sigue su curso y que al final todas las expectativas van a avanzar en función de cómo se desarrolle el conflicto en el campo de batalla. Es decir, a la espera de que en lugar de acordar qué territorios quedan o no dentro de la Federación Rusa, pues que sea el propio campo de batalla el que, en función del equilibrio de fuerzas actual, que ya sabemos que es claramente favorable a Rusia, pues que vaya decantándolo en esa dirección. Si Estados Unidos y Ucrania, pero fundamentalmente Estados Unidos, no tiene capacidad interna o externa de llevar las negociaciones al punto donde tiene que ir, pues lamentablemente esto va a tener como consecuencia una continuación durante meses, por lo menos, del conflicto.
Bueno, pues a la espera de conocer más detalles de esta llamada, ya les podemos decir que Donald Trump va a tener que esperar un poquito. A Vladimir Putin acaba de irse, el presidente ruso acaba de finalizar la reunión a puerta cerrada con empresarios. Abandona ahora mismo el Congreso que les estábamos mostrando hace escasos minutos, este Congreso de Empresas y Relaciones Institucionales en Rusia. Putin acaba de concluir la reunión a puertas cerradas con el sector empresariales. La imagen en directo del Kremlin se hablaba de una llamada, lo confirmaba Dmitry Peskov, entre las 2 y las 4 en España. De momento van a ser más bien las 4. El presidente ruso acaba de finalizar la reunión a puerta cerrada. Al parecer se dirige al Kremlin para esta llamada. Precisamente veíamos la imagen hace unos minutos, como le decían a Donald Trump, como le decían al presidente ruso, a Vladimir Putin, que lo esperaba a Donald Trump. Bueno, muy atentos a esta conversación histórica. Mientras tanto, se habla mucho, se especula mucho, Adrián, sobre las concesiones, las condiciones de uno y otro. Se habla de que Trump está hablando de reconocer Crimea, de entregar Odessa dentro de este intercambio de territorios al que aludía el presidente de Estados Unidos. Adrián, ¿dónde está un poco la clave? ¿Cómo podría contentar a Vladimir Putin? ¿Cómo podría de alguna forma reconocer la victoria rusa en este conflicto? Bueno, si queremos poner la clave en algún punto, esa clave es claramente Odessa, ¿no? Se está hablando de que el conjunto de lo que se llama Novorrusia, esas 4 regiones que van más allá del territorio que ya ha ocupado Rusia y que probablemente esas 4 regiones serían ocupadas de continuar el conflicto durante los próximos meses, pues ahí el punto estratégicamente clave, sin ninguna duda, es Odessa, porque es el puerto, no solo por su relevancia histórica, sino es el puerto que cierra el acceso al Mar Negro. Entonces, yo creo que Odessa en la práctica va a ser un punto irrenunciable para Rusia. No sabemos exactamente hasta dónde llegan las expectativas de Rusia con respecto a las otras 3 regiones de Novorrusia pendientes de ocupar, pero sin ninguna duda Odessa es el punto clave. Es probablemente un punto de referencia que los rusos no van a ceder en ningún caso. Digo ya desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de esas regiones que van a quedar o no dentro de Rusia, pero ya he explicado antes que quizás no es ni siquiera el punto fundamental. Bueno, también vamos conociendo un poco cuáles son las condiciones del presidente ruso. Adrián, se ha hablado mucho en los últimos días de las 4 regiones, se ha hablado mucho de la neutralidad de Ucrania, pero hoy la agencia Bloomberg incidía en una cuestión, en el cese del suministro de armas a Ucrania. El cese total es una de las exigencias, al parecer, del presidente ruso, que como objetivo mínimo se ha planteado que Estados Unidos deje de ayudar a Ucrania para siempre. ¿Crees que es una de las cuestiones que se puede negociar, que se puede dirimir en el día de hoy? Sí, yo creo que esto se ha planteado fundamentalmente como un punto de partida de un posible alto el fuego. Y es algo que de alguna forma venían reclamando los representantes rusos desde el principio de estas conversaciones con Estados Unidos, ¿no? O sea, si Estados Unidos quiere tener una autoridad negociadora, quiere transmitir que realmente esto va en serio, pues no tiene sentido que continúe armando de forma continuada a Ucrania con una relación entre ambos países que ha sido, digamos, el factor fundamental para que la guerra se prolongue y se prolongue durante tanto tiempo, ¿no? Si realmente esta negociación va en serio, Estados Unidos tiene que dejar de armar a Ucrania. Se mencionaba otro factor, que era el de las sanciones. No tiene sentido que vengan con un planteamiento de buena voluntad de diálogo y a la vez nos estén sancionando, mantengan esas sanciones y a la vez mantengan esta constante equipamiento armamentístico de Ucrania. Bueno, esto antes o después se va a tener que poner encima de la mesa y antes o después Estados Unidos va a tener que adoptar esas medidas si la negociación va en serio, ¿no? Bueno, pues pendientes de esta negociación, de esta llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, te quiero preguntar por más cuestiones. Se habla mucho, Adrián, sobre la arquitectura de seguridad en Europa. Se está hablando de dividir territorios, de las centrales eléctricas. ¿Hasta dónde va a llegar esta conversación, esta negociación? ¿Es algo así como la creación de un nuevo orden mundial? Sí, sin duda. Y esto es lo que precisamente asusta
a estas potencias occidentales, a las más belicistas, ¿no? A Reino Unido, a Francia, ahora quizás también a Alemania, que por eso están dispuestas a todo, absolutamente a todo, para evitar esa victoria rusa en Ucrania, ¿no? No es que sea, digamos, una vocación de protección de Ucrania por Ucrania. No, no, es que ellos están convencidos de que la victoria rusa en Ucrania representa para ellos un auténtico abismo histórico, representa un cambio de orden mundial, representa el salto hacia el mundo multipolar, representa por parte de los grupos de interés que controlan Europa, representa la pérdida de control del mundo, en definitiva, y muy probablemente también de la propia Europa, ¿no? Por eso para ellos es tan inaceptable, ¿no? Y sí, es evidente que esta arquitectura de seguridad tiene que estar encima de la mesa porque es la base para que después del conflicto en Ucrania no tengamos otro conflicto 3 años después. Es decir, hay que negociar entre las distintas partes una arquitectura de seguridad que sea aceptable para todos y que tenga en cuenta los intereses de seguridad de las distintas partes, ¿no? Hay distintas vías de avance en esta dirección, hay algunos elementos muy claros. Uno de ellos es la desaparición de la OTAN. La OTAN como es una estructura cuya finalidad básica es cercar y someter a Rusia. Entonces, esto es absolutamente incompatible con un acuerdo general de un marco estratégico de seguridad. Entonces, la OTAN debería desaparecer y probablemente las políticas de defensa, la propia concepción de la Unión Europea seguramente tendrán que cambiar. No sería extraño que se volviera a poner sobre la mesa, una vez que pase esa situación emocional del momento actual, que se volviera a poner sobre la mesa, por ejemplo, la posible intercooperación entre la Unión Europea y Rusia dentro de aquel proyecto desde una Europa, desde Lisboa a Vladivostok, un proyecto que sería quizás una salida única para Europa a la hora de posicionarse en este nuevo mundo multipolar. Bueno, pues de momento seguimos muy atentos a las declaraciones desde el Kremlin. Está hablando ahora Dmitry Peskov. Dice que la tradicional reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mundo empresarial ha transcurrido sin contratiempos. Le han dicho que evaluar esta reunión y ha dicho que muy bien. La conversación dice que fue muy fluida y la agenda incluye próximamente la conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dmitry Peskov, el portavoz presidencial, que anuncia que la llamada entre Trump y Putin está a punto de ocurrir, a punto de tener lugar. Muy pendientes de los detalles de esta conversación. Adrián, te quiero preguntar también por Europa. Está insistiendo mucho en el mensaje de que la pelota está ahora en el tejado de Rusia, pero se ve mucho nerviosismo, ¿no?, con esta coalición de los dispuestos, con los mensajes de Karas, de von der Leyen. ¿En qué punto, en qué posición está quedando Europa? Bueno, vamos a ver, Europa sigue apostando por la guerra. Esto es clarísimo, porque claro, todas esas estrategias de rearme, esos 800.000 millones, no son 800.000 millones para compensar, porque están utilizando ese argumento, ¿no? Pues no son 800.000 millones para compensar el abandono, digamos, de Europa por parte de Estados Unidos, porque eso en todo caso nos podría llevar simplemente a pasar del 1% al 2% en todo caso, pero no necesariamente más que esto, ¿no? Y sin embargo esos 800.000 millones están pensados, como de vez en cuando lo dicen, para prepararnos para la guerra contra Rusia. Y la guerra contra Rusia es una guerra mundial, no es otra cosa. Esos 800.000 millones es un presupuesto para una guerra mundial. Ese es el contexto en el que esta clase política europea, que es la que lleva 30 años destruyendo Europa, por cierto, pues y que está en una situación desesperada, pues es la única salida que ve, no se acaba de situar en la realidad, no quiere situarse ante la realidad de que Rusia ya ha ganado la guerra, de que esa guerra de desgaste está sobradamente ganada por Rusia, que ahora es cuestión de tiempo, es cuestión de que ellos obliguen a sacrificar más vidas ucranianas y europeas después o no, o se plieguen a la realidad y digan, bueno, pues Rusia ha ganado la guerra y vamos a llegar a un acuerdo que en la práctica va a ser un acuerdo de capitulación o de rendición, pero bueno, se le llame como se le llame, es simplemente
que Ucrania y esas potencias europeas que están detrás del gobierno de Ucrania se atengan a la realidad. Pero por ahora es algo para ellos inaceptable y siguen apostando por la única alternativa a ese plegarse a la realidad, que es esa apuesta por la escalada, apuesta por una guerra mundial y los incrementos presupuestarios y esa estrategia enloquecida de rearme por la que están arrastrando a toda Europa, ¿no? Bueno, pues en Europa está destacando y mucho un nombre que comentábamos hace escasos minutos, Emmanuel Macron, el presidente francés, subiendo las encuestas a tenor de esta escalada en Ucrania, a tenor sobre todo de la escalada por parte de Europa. Muchos líderes europeos hablando de el aumento del gasto en defensa. Decía Friedrich Merz, el canciller alemán, que la guerra es que no solo es contra Ucrania, también es contra Europa. Vamos a escuchar a Emmanuel Macron. Escuchamos ya al presidente francés. Vous le savez, depuis 2017, nous avons voulu rompre avec la réduction des budgets de défense, avec aussi les sous-exécutions des lois de programmation militaire. L'effort qui a été entamé avec la première revue stratégique, puis les 2 lois de programmation militaire, rejoint les grandes heures de l'histoire de notre nation. À travers ces 2 lois de programmation militaire, nous aurons doublé le budget de nos armées. Doublé. Et donc nous n'avons pas attendu ni 2022, ni la bascule qui est en train de s'opérer pour découvrir que le monde dans lequel nous évoluons est de plus en plus dangereux, de plus en plus incertain, et qu'il impliquait d'innover davantage, mais aussi de retrouver de la masse dans certaines catégories, de recouvrer plus d'autonomie dans certaines de nos capacités militaires. Adrián, si te parece, analizamos el papel de Emmanuel Macron. Estamos hablando mucho de Europa, pero sobre todo Starmer y Macron se erigen como líderes. Algunos dicen que son los señores de la guerra en Europa. ¿Qué papel están jugando Macron y Starmer y hasta dónde crees que pueden llegar? Si crees que finalmente se va a producir este envío de tropas, que Rusia ya ha dicho pues, que es una línea roja, ¿no? Que es algo inaceptable para ellos. Bueno, esta es la gran pregunta, efectivamente, ¿no? Bueno, esta subida en las encuestas, bueno, no sabemos realmente si es cierto o no. En Europa se está jugando muy fuerte en todas las direcciones. Bueno, no tenemos más que ver lo que ha sucedido repetidamente en Rumanía para saber hasta qué punto, si estamos dispuestos a anular elecciones cuando los resultados no nos gustan, pues evidentemente podemos estar dispuestos a falsificar todas las encuestas que sean necesarias, ¿no? Pero bueno, no hay que descartar que el simple protagonismo que está adquiriendo, el protagonismo mediático que está adquiriendo Macron en Europa como líder de esta estrategia que en realidad es una estrategia de avance hacia una guerra mundial, pues que esto le haya favorecido en las encuestas en determinados círculos, ¿no? Bueno, es una posibilidad a tener en cuenta. ¿Qué papel están jugando? Pues están jugando el papel de personas, de responsables políticos que tienen una dependencia muy directa de los grandes círculos empresariales. En el caso de Macron es muy conocido de los Rothschild, en el caso de Merz en Alemania de BlackRock, en el caso de Starmer en Inglaterra, pues de los círculos de la sociedad fabiana, etcétera. Bueno, son al final dependencias oligárquicas clarísimas que son las que realmente están en una situación de pánico ante esa victoria rusa en Ucrania, que creen que con esto para ellos de alguna forma se acaba su mundo, ¿no? Nosotros solemos citar como referencia de esta situación de pánico de estas élites, pues el caso Khodorkovsky. Khodorkovsky, que era el gran propietario de Yukos, la gran petrolera rusa, que uno de estos grandes oligarcas que se hizo con el control de Rusia en los 90 y que con la llegada del grupo de Putin al poder fueron expropiados en algunos casos, llevados a los tribunales en otros casos, encarcelados, como fue Khodorkovsky, y luego acabaron en el exilio, ¿no? Claro, el propio Khodorkovsky, hace aproximadamente un año, en una entrevista, reconocía que ellos trabajaban coordinados por los Rothschild, ¿eh? Es decir, que los intereses son los mismos. Estos grandes oligarcas que controlan todavía Europa Occidental se sienten amenazados incluso personal y muy directamente por este nuevo mundo multipolar en el que se está cuestionando directamente el poder de esas grandes corporaciones. Y por eso están dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa
no con ellos, sino especialmente con nosotros y con nuestro futuro, antes de permitir esa victoria rusa en Ucrania. Por lo tanto, van a jugar absolutamente todas las bazas. Ya sabemos que esa apuesta por el desplazamiento de tropas y el enfrentamiento con Rusia no tiene sentido solo por la capacidad de Francia o del Reino Unido, que no tienen capacidad militar, ni toda la OTAN europea tiene capacidad militar para enfrentarse militarmente a Rusia. La única opción, el único sentido de esa estrategia es contar con que van a conseguir arrastrar finalmente a Estados Unidos. Y entonces, bueno, esta es la clave que va a decidir el futuro de si realmente se van a decidir o no a ese desplazamiento de tropas. Cuál sea la relación interna de fuerzas en Estados Unidos, en qué medida el trumpismo va a controlar la situación o las fuerzas, digamos, que están más o menos interrelacionadas con Macron o con Starmer en Estados Unidos, en Wall Street o con el Partido Demócrata, pues van a tener fuerza suficiente para empujar a Donald Trump a apoyar o a seguir a Reino Unido y a Francia en ese desplazamiento de tropas. Va a ser la valoración de esa previsión, de esa posibilidad, es lo que va a decidir finalmente si Francia y Reino Unido dan o no dan el paso. Bueno, pues pendientes de Francia y de Reino Unido, pendientes de cómo arrastran o no al resto de países europeos. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, un placer. Muy buenas tardes. Muy bien, un saludo. Nosotros que seguimos mirando a este envío de tropas y vamos a mirar a uno de los países que no lo tienen claro, más bien tienen claro que no quieren enviar tropas a Ucrania. Miramos a Italia. Giorgia Meloni propone algo parecido al artículo 5 para defender Ucrania. Escuchamos a la primera ministra italiana. Modo di opporsi all'armata russa, oggi non avremmo alcuno spiraglio di pace, avremmo solamente assistito colpevoli all'invasione di uno Stato sovrano, avremmo gli Stati dell'Europa orientale minacciati da possibili invasioni e con loro tutto il continente in pericolo. Le cose non sono andate così. Dopo più di 3 anni di guerra, di sofferenze indicibili chiaramente per la popolazione civile, perdite ingenti di uomini e mezzi, la Russia controlla circa il 19% del territorio ucraino e non solo non è riuscita a prendere possesso dell'intera Ucraina, come pensava di fare in appena 3 giorni, ma non ha neanche il pieno possesso delle 4 regioni che aveva proclamato ufficialmente annesse nel settembre del 2022. È lo stallo sul campo, come ho detto tante volte, che oggi può portare all'apertura di negoziati per la pace e penso si debba rivendicare con orgoglio che questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno compatto e determinato assicurato dall'Occidente al popolo ucraino. Dunque, salutiamo positivamente questa nuova fase e sosteniamo gli sforzi del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in questo senso. L'Italia considera la proposta di cessate il fuoco concordata l'11 maggio a Jeddah da Stati Uniti e Ucraina un primo significativo passo di un cammino che deve portare a una pace giusta e duratura per l'Ucraina, con garanzie di sicurezza solide, efficaci, di lungo periodo, per l'Ucraina stessa, per l'Europa nel suo complesso e anche per i nostri alleati americani che non possono permettersi di siglare un accordo di pace violabile. Questo passo in avanti è stato accompagnato positivamente dall'immediato ripristino delle forniture militari e dei servizi di intelligence americani a vantaggio di Kiev. È un passo in avanti che deve essere sostenuto compattamente, rimettendo ora la responsabilità di una scelta in capo alla Russia, da cui attendiamo concreti e rapidi passi nella stessa direzione. Sono giornate delicate, nelle quali io credo che sia più che mai necessario astenersi dal rincorrere il commento a ogni singola dichiarazione di ogni protagonista in campo, lavorando invece intensamente sul piano diplomatico, fuori dal clamore, alla ricerca di un difficile equilibrio che possa soprattutto garantire all'Ucraina un futuro sicuro e a noi la serenità che i cittadini vogliono tornare ad assaporare. Ma per farlo intendiamo continuare a insistere su quello che per noi non è soltanto un pilastro culturale e di civiltà, ma un banale dato di realtà. Non è immaginabile costruire garanzie di sicurezza efficaci e durature dividendo l'Europa e gli Stati Uniti. È giusto che l'Europa si attrezzi per fare la propria parte, ma è nella migliore delle ipotesi ingenuo, nella peggiore folle, pensare che oggi possa fare da sola,
senza la NATO, fuori da quella cornice euroatlantica che per 75 anni ha garantito la sicurezza dell'Europa e che in questi ultimi 3 anni ha consentito all'Ucraina di resistere. Silenzio! Senatore Borghi, la richiamo all'ordine. Prego. Chi ripete ossessivamente che l'Italia dovrebbe scegliere tra Europa e USA lo fa strumentalmente per ragioni di polemica domestica o perché non si è accorto che la campagna elettorale americana è finita, dando a Donald Trump il mandato di guidare gli Stati Uniti e ai suoi partner di fare i conti con questa America. Chi per ragioni diverse alimenta una narrazione, che per ragioni ideologiche, alimenta una narrazione diversa, tentando di scavare un solco tra le due sponde dell'Atlantico, non fa che indebolire l'intero Occidente a beneficio di ben altri attori. Noi crediamo che l'Italia debba spendere le sue energie per costruire ponti e non per scavare solchi, eppure in uno scenario tutt'altro che facile può fare la sua parte, così come riteniamo che l'Italia debba lavorare dialogando con i propri partner a proposte efficaci per la costruzione di una pace giusta e duratura. E non ci interessa, diciamo così, il protagonismo delle parole, ci interessa il protagonismo dei fatti. Significa anche che il ruolo dell'Italia non è quello di seguire acriticamente i partner europei piuttosto che i partner americani, ma al contrario quello di offrire il suo franco punto di vista e, se necessario, segnalare anche il suo dissenso, perché la posta in gioco è troppo alta e questo fa una nazione seria. È quello che abbiamo fatto, ad esempio, di fronte a proposte che rispettiamo ma non ci convincono, sempre ringraziando in ogni caso chiunque in questa fase si assuma la responsabilità di fare delle proposte. Quindi ancora una volta sarò chiara anche di fronte a quest'Aula: l'invio di truppe italiane in Ucraina è un tema che non è mai stato all'ordine del giorno, così come riteniamo che l'invio di truppe europee proposto in prima battuta da Regno Unito e Francia sia un'opzione molto complessa, rischiosa e poco efficace. Ecco perché la proposta che io ho formulato ai nostri partner europei e occidentali prevede l'attivazione di garanzie di sicurezza tra l'Ucraina e le nazioni che intendono sottoscriverle sul modello del meccanismo previsto dall'articolo 5 del Trattato NATO, senza che questo implichi necesariamente l'adesione di Kiev all'Alleanza Atlantica. E vista la conclusione... Pendientes de la primera ministra italiana Giorgia Meloni habla sobre la propuesta de enviar tropas a Ucrania. Dice que la propuesta de Reino Unido y de Francia es una opción muy compleja, arriesgada y ineficaz. Dice que Estados Unidos y Europa no deben estar divididos y que apoya los esfuerzos de Trump por la paz en Ucrania. Dice que una propuesta de alto el fuego es el primer paso. Vamos a analizar precisamente esta propuesta, también vamos a analizar esta llamada histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Lo hacemos de la mano de Aníbal González, experto en geopolítica, que está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas. Aníbal, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias a ti. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué esperas de esta llamada histórica entre Trump y Putin? Se habla ya de reparto de territorios, de centrales eléctricas, de dividir Ucrania. ¿Crees que va a salir con un acuerdo de paz esta conversación? No, yo creo que todavía no. Es muy temprano para decidir tan rápidamente sobre muchas cuestiones que están influyendo muchísimo más ahora de acuerdo al ritmo que va llevando este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania versus OTAN, ¿no? Por esos mismos últimos elementos que se han sumado, como por ejemplo prácticamente la rendición de ese ejército ucraniano en territorio ruso, en Kursk, que dentro de muy poco tiempo ya van a quedar fuera totalmente del territorio ruso. Eso lleva a que esto todavía tenga más negociaciones de por medio. ¿Por qué? Yo en algún momento expuse, inclusive con un mapa, de que el Oblast de Sumy pasaba a ser importante
y esto lo dije hace más de un año, Sergio, en otros programas lo he conversado, de que el Oblast de Sumy, aunque en aquel momento no parecía tener relevancia, sí la tenía desde mi punto de vista y hoy queda demostrado que sí la tiene. Para la seguridad de Rusia, que es lo que Rusia supuestamente está buscando, la seguridad del territorio ruso. Entonces, para asegurar eso, es necesario que Sumy esté dentro de ese nuevo plano de territorio que se anexaría Rusia. ¿El acuerdo? ¿Puede llegar a haber algunos acuerdos? Sí. Por ejemplo, la declaración de Donald Trump referente a que reconocería a Crimea como propia de Rusia. A Rusia le da lo mismo que Donald Trump la reconozca o no. Eso ya fue decidido por Rusia. La decisión que digan sí o que digan no, no les importa a Rusia. Crimea es de Rusia. Para el mundo todo, les guste o no les guste, es de Rusia. Entonces eso no se discute, no estaba en discusión Crimea. Lo que sí está en discusión son estos territorios como el Oblast de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, el Oblast de Kherson y Zaporizhia. No nos olvidemos que tenemos allí la central nuclear más grande de Europa. ¿Qué es lo que quieren renegociar en este momento? Es lo que se va a hablar de esa central nuclear allí, que significa muchísimo estratégicamente. Y no creo, sinceramente no creo, que Vladimir Putin acepte desprenderse de esa parte tan logístico y tan estratégico para Rusia mismo, Sergio. Bueno, pues pendientes de esta llamada histórica, vamos a conectar con otra de las noticias del día de hoy. Esta votación en el Parlamento alemán se habla de un aumento de 500.000 millones de euros en el gasto, sobre todo con el foco puesto en la defensa. Conectamos con esta votación clave para Friedrich Merz. Das macht es einfacher und übersichtlicher für mich. Ich wäre auch so weit, aber der Rest noch nicht. Es geht alles von Ihrer Zeit ab. Ich habe Zeit. Das ist meine letzte Sitzung heute. Ich habe Zeit. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ergebnis über den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP auf Drucksache 15.099 liegt vor. Abgegebene Stimmkarten 717. Mit Ja haben gestimmt 87, mit Nein haben gestimmt 627, Enthaltung 3. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach der Geschäftsordnung die weitere Beratung. Damit komme ich jetzt zu Tagesordnungspunkt 1a. Abstimmung über den von der Fraktion der SPD und CDU-CSU eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes, Artikel 109, 115, 143h. Der Haushaltsausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 15.117 den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und CDU-CSU auf Drucksache 15.096 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 15.120 vor, über den wir zuerst abstimmen. Die Fraktion der FDP hat dazu namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben auch dafür wieder 20 Minuten Zeit. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben ihre Plätze eingenommen. Bekomme ich ein Signal? Ja. Vielen Dank. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Änderungsantrag. Die Abstimmungsuhren werden um ca. 15:19 Uhr geschlossen. Vielen Dank für den Hinweis. Sie können zur Abstimmung.
Aquí tenemos esta votación clave para el Parlamento alemán que rechaza de pleno este aumento del gasto en defensa. De momento esta es la última hora desde Alemania, pendientes de esta llamada histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Aníbal, te quiero preguntar también por precisamente una de las condiciones del presidente ruso, Vladimir Putin, que dice que se debe suspender totalmente el envío de armas a Ucrania. Sobre todo dice que el objetivo mínimo es que Estados Unidos deje de ayudar a Zelensky. ¿Crees que es una condición aceptable para Donald Trump? No sé si es aceptable para Donald Trump. Creo que también está Donald Trump, por otro lado, digamos, en silencio, en la parte oscura, lo que no se publica, presionado por Europa, solicitando que se mantenga esa asistencia de armamento a Ucrania. Pero dada la situación en la que se encuentra Donald Trump, que quiere solucionar rápidamente este conflicto para poder continuar con ese enfrentamiento que pretende tener con Irán, él necesita las manos libres y trata de negociar bajo cualquier medio este tipo de negociación. Ahora, Vladimir Putin no va a aceptar de ninguna manera que se siga aportando más armamento a Ucrania cuando se está tratando de negociar por la paz. Si se está tratando de negociar por la paz, tienen que detener totalmente el ingreso de armamento a Ucrania. Y por otro lado, esa posible asistencia de tropas que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe, que están dentro del territorio ucraniano. O sea que esa es una de las principales conversas que deben de tener en este momento Donald Trump y Vladimir Putin. Sergio. Las tropas. Escuchábamos ahora a Giorgia Meloni, a la primera ministra italiana, después de que Reino Unido y Francia, sobre todo, estén hablando en las últimas semanas de esta coalición de dispuestos, de estos 30 países que están dispuestos a enviar tropas a Ucrania. Claro, es algo inaceptable para Rusia. ¿Crees que también se va a poder conversar? Porque se está haciendo mucha presión desde Europa para intentar convencer a Donald Trump. Sí, ellos van a insistir hasta el cansancio. Ellos no van a parar de insistir en meter tropas europeas dentro del territorio ucraniano. El tema es, Sergio, es mucho más amplio. Hay gente que no sabe, pero el Reino Unido tiene grandes intereses en los puertos de Odessa. Reino Unido quiere solamente ese pedazo de tierra, aunque te parezca increíble, es Odessa. Y por Odessa es que va, por eso yo te decía que Odessa era la cereza de la torta en todo este conflicto, es Odessa. Desde el principio para mí lo fue, lo sigue siendo y lo va a ser hasta el último momento en que Rusia decida terminar con la parte del Oblast de Sumy y Kursk para prestarle la debida atención a Odessa. No en vano se están preparando 150.000 tropas frescas en Rusia, porque Transnistria y Gagausia, que están allí en Moldavia, esperando ser reunificadas, ser traídas a casa, como se dice vulgarmente, para eso es necesario entrar en Odessa. Y también asegurarse de que el Reino Unido no tenga una base puerto en Odessa. Ese es el fin de la cuestión aquí. Por eso tanta insistencia por Reino Unido y por Francia, que lo acompaña en esta locura napoleónica que estos señores tienen hoy, Sergio. El tema es el siguiente. Rusia lo dijo varias veces y yo, como siempre digo, Vladimir Putin no amenaza, Vladimir Putin advierte. Tropas extranjeras que entren dentro del territorio ucraniano sin la autorización de Rusia son consideradas tropas enemigas y serán combatidas. O sea que un pie de un soldado dentro del territorio ucraniano, el otro pie va a quedar en el aire, porque no lo va a poner en tierra ucraniana. Eso es seguro, Sergio. Aquí se está jugando muchísimo más de lo que parece. Adelante, Sergio.
Bueno, pues muy pendientes de lo que se juega en el día de hoy, de esta llamada histórica con la señal, con la imagen desde la Casa Blanca y desde el Kremlin. Aníbal, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Buenos días. Muy buenos días. Nosotros que seguimos con esta programación especial enfocados en esta llamada histórica, este día crucial para las conversaciones, para las negociaciones sobre Ucrania. Seguimos sumando voces a este espacio y tenemos a Armando Jiménez, profesor de Relaciones Internacionales en la UFB. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Sergio, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Bueno, pues como decía, un día histórico, un día crucial para Ucrania, para Rusia, también para Estados Unidos, para Donald Trump, que se juega mucho en este conflicto, sobre todo en la solución del mismo. ¿Qué esperas de esta llamada histórica, Armando? Bueno, yo creo que no va a haber una solución definitiva, simplemente se van a acordar o se van a pactar las condiciones para un cese al fuego, o sea, para que el conflicto se pare por un tiempo determinado mientras se van acomodando los intereses de los diferentes actores. Es un anuncio con una fotografía que está esperando el presidente Trump como un logro de una de sus promesas de campaña que iba a resolver el conflicto y que el presidente Putin lo entiende perfectamente bien y ha seguido participando con este tema. Los temas centrales, como es la no expansión de la OTAN en Ucrania, como es el reconocimiento de los territorios ocupados por Rusia, como es el uso de fuerzas militares europeas en territorio ucraniano, son temas que van a llevar más tiempo y que van a requerir complejas negociaciones de el dar y quitar y que seguramente llevarán meses. Es por ello que Ucrania bien demandaba que estaba buscando una paz duradera, un acuerdo definitivo y que tuviera garantías de no invasión y no simplemente un acuerdo del alto al fuego, que lo que podría conseguir es que se pararan las agresiones, pero al mismo tiempo no le diera certidumbre ni a Europa y con más razón a Ucrania sobre futuras agresiones o la expansión de Rusia en territorio ucraniano. Entonces, no esperemos tampoco demasiados. Vamos a ver, yo creo, a dos jefes de Estado charlar de forma respetuosa y amigable, decir que han llegado a un acuerdo y que en próxima fecha habrá un cese de hostilidades. De ahí a un acuerdo de fondo real, todavía falta mucho por esperar. Bueno, pues mientras tanto se está hablando del reparto de territorios, de las centrales eléctricas. Se está filtrando en las últimas horas, Armando, que Trump está considerando entregar Odessa, también reconocer oficialmente Crimea. Dentro de este reparto de territorios, ¿qué crees que se le puede dar a Vladimir Putin para intentar movilizarle, acercarle a un alto el fuego? Recordemos que Vladimir Putin está ganando esta guerra, que está consolidando su posición inclusive en el Kursk, que tiene el control del 20%, 22% del territorio ucraniano, y que este distanciamiento con Estados Unidos, con Ucrania y Estados Unidos, afectó obviamente el suministro de material bélico, de munición, y afectó la inteligencia unos días de la información clave para contener, digamos, a las tropas rusas en ciertas regiones específicas. Y obviamente Putin tomó ventaja de esta situación. Esa situación de ventaja se pierde si se habla de un alto al fuego que le permita reagruparse a Ucrania y que le permita reorganizar a su ejército, que le permita reabastecerse. Pero también es un tema que ya puesto en la mesa puede llevar a una solución
pacífica y definitiva a un conflicto que pocos ven una solución acordada en el corto plazo que sea satisfactoria para ambas partes, ya que los intereses de ambas partes y el tema del reconocimiento de esta participación territorial que sea reconocida para Rusia o no y que lo pierda Ucrania, pues es un tema increíblemente sensible para Europa y sobre todo para Ucrania. Entonces, yo creo que las negociaciones van a llevar más tiempo, vamos a ver anuncios políticos, vamos a ver un alto al fuego, pero las soluciones definitivas no las vamos a encontrar. ¿Qué va a estar en la mesa? Los reconocimientos, ¿no? El de Crimea, pues ya ni hablar de ello, desde el 2014 es parte del territorio ruso y se ha reconocido como tal, aunque no en los organismos internacionales. El hecho de que Ucrania esté demandando una fuerza de apoyo por parte de Europa permanente para contener a Rusia, creo que no va a ser posible, y el tema de que ingrese en la OTAN, pues tiene el veto y la oposición directa de los Estados Unidos para que esto suceda. Entonces el tema es mucho más complejo de lo que nos quieren hacer sentir o pensar los medios internacionales con respecto a este acuerdo internacional de paz que ha estado promoviendo el presidente Trump. Bueno, pues dentro de estos acuerdos de paz, otra de las cuestiones que se están dilucidando es este envío de tropas a Ucrania. Meloni acaba de rechazar la propuesta de Francia y de Reino Unido. Hay una coalición de 30 países dispuestos. Armando, ¿qué te parece pues este movimiento, sobre todo en Europa, pero también en países de la OTAN, y cómo puede afectar a las negociaciones de Donald Trump? Pues afectarían mucho, porque es una de las líneas rojas que Putin ha dejado claramente que no se pueden pasar. Ya ha aceptado que se toquen otras líneas rojas. ¿Recuerdas hace unos meses, en la mayor tensión, cuando todavía estaba el presidente Biden, y que se autorizó el uso de misiles de mediano alcance, del envío de estos misiles y del montaje de estos misiles en Ucrania, y que era un punto rojo, un punto que no debía traspasarse, y que en ese momento el presidente Putin fue prudente y que siguió con las negociaciones para llegar al punto que ahora nos encontramos. Pero tener soldados europeos, y sobre todo si estos lo que le llaman el engagement, entran en combate con soldados rusos, eso puede descarrilar cualquier intento de paz en la región, y sería considerado por Rusia no nada más como una amenaza, sino como una declaración de guerra directa. Entonces, esperemos que no se escale, esperemos que esta idea de dos figuras débiles, con poco liderazgo en Europa y con pocos recursos, como es Macron, Stemper en el Reino Unido y Francia, sea simplemente una postura para la negociación y no sea una política internacional que estén realmente impulsando en materia geopolítica estos dos líderes europeos. Aquí vamos a oír mucho ruido, pero hay que ver realmente cuáles son las verdaderas causas y las posibilidades que tienen los diferentes actores, y tanto Francia como Reino Unido no tienen el concierto o el liderazgo de los otros países de Europa. Ya quisiera ver yo si hubiera soldados italianos, españoles, holandeses, y que regresaran en ataúdes por este conflicto con Rusia en los próximos meses, y el impacto que tuviera esto en la propia política interna y en la opinión pública en los países que enviaron estos soldados. No lo veo viable y lo veo como una provocación que solo escalaría la guerra. Están tratando de mostrar algo de fuerza frente a Rusia, pero creo que es un bluff, como se dice en las cartas, que no va a tomar muy en serio Putin.
Bueno, pues pendientes de cuál es la respuesta de Vladimir Putin, pendientes de las últimas horas en torno a esta llamada. De momento sabemos que Putin abandonaba la reunión con los líderes empresariales en Rusia. Muchísimas gracias, Armando, por estar con nosotros. Placer, muchas gracias. A ti, Sergio, encantado, y estaremos muy pendientes de la evolución de este proyecto de paz en Europa. Pues pendientes de este acuerdo o no de alto el fuego, vamos a seguir mirando a últimas horas y miramos a Reino Unido. El primer ministro británico Keir Starmer espera que Donald Trump proporcione drones estadounidenses y vigilancia satelital para monitorear un posible alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Según The Telegraph, el ejército de Estados Unidos tiene 247 satélites militares y miles de sistemas comerciales que podrían monitorear la línea del frente en el este de Ucrania, algo que Europa posiblemente no podría replicar en una escala similar. Esos drones y satélites podrían servir como respaldo para las tropas europeas y de la Commonwealth que puedan enviarse a Ucrania para hacer cumplir el acuerdo de paz, es lo que informa el diario británico Times. El primer ministro británico hablaba anoche con Donald Trump, actualizándole sobre el progreso para formar esta coalición de los dispuestos. Pendientes de los movimientos en Reino Unido también. Vamos a hablar de Italia, vamos a hablar de Mario Draghi, que advertía, alertaba a Europa, hablaba de la escasa competitividad hace apenas unos meses, pero tiene más mensajes. En este caso dice sobre la llegada de Donald Trump, sobre la situación en Europa, que quién va a defender a Europa ahora que hay estos movimientos geopolíticos en Estados Unidos. Este es el mensaje de Draghi para Europa. È oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggiore alleato rispetto alla Russia, che con l'invasione dell'Ucraina ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l'Unione Europea. L'Europa è oggi più sola nei fori internazionali, come è accaduto di recente alle Nazioni Unite, e si chiede chi difenderà i suoi confini in caso di aggressione esterna e con quali mezzi. L'Europa avrebbe dovuto comunque combattere la stagnazione della sua economia e assumere maggiori responsabilità per la propria difesa, in presenza di un minore impegno americano da tempo annunciato. Ma gli indirizzi della nuova amministrazione hanno drammaticamente ridotto il tempo disponibile. Pendientes del mensaje de Draghi a Europa, el foco está puesto en esta llamada histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin. Comenzamos. Todo es geopolítica en Negocios Televisión.